Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, cada 4 años, para la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales en la República Dominicana, hacemos una serie de programas interesantes sobre marketing político en los que analizamos cómo se construye una campaña electoral desde el principio hasta el fin y las particularidades de cada una de estas campañas, por supuesto. Esto independientemente de qué partido las realice. En este trabajo político se involucran profesionales que trabajan con experticia para situar en la preferencia del electorado a cada candidato por quienes son contratados. Este trabajo mercadológico y publicitario es decisivo, amigos, incluso independientemente de las bondades del candidato y de su equipo, ¿eh? O sea que este equipo es muy importante, este equipo publicitario. Entonces a nosotros nos gustaría entender en este conversatorio cómo se realiza la estrategia de posicionamiento y cómo se formulan las etapas para que los resultados sean exitosos. En este caso, esta campaña 2024, yo pienso que si la comparamos con las últimas anteriores, creo que ha sido menos intensa en todos los sentidos. Otro punto importante a analizar es su impacto económico para el país. Bueno, pero vamos a hacer varios programas de este tipo, pero hoy, para analizar este tema, hemos invitado al especialista Rafael Céspedes, una persona que ha trabajado en importantes campañas nacionales e internacionales. Desde hace años vive inmerso en este mundo. Rafael Céspedes, bienvenido. Muchas gracias, un placer Reencontrarnos. Yo tenía muchos deseos de retomar estos programas políticos de campañas. En mi caso, para mí, para cualquiera que esté sentado en esta silla, es un honor estar contigo. Muchas gracias, Rafael, pero la verdad es que tenía deseos, pero vamos a hacer, te invito a que me ayudes incluso a hacer esa serie de programas, porque fíjate qué pasa, Rafael, nosotros los ciudadanos somos espectadores de las campañas políticas y también somos protagonistas en el momento que vamos a echar nuestro voto, pero ese es como tan rápido, ¿verdad? Entonces todo lo demás somos espectadores, aunque a veces salimos a hacer campañas por uno u otro partido y nos ponemos ahí. Y en Dominicana esto muchas veces resultó hasta una entretención. Yo me acuerdo que cuando yo era jovencita, estaba en el colegio, también en la universidad, las caravanas eran muy usuales en los pueblos, en la capital, en todas partes. Por eso decía en la introducción que esto ya no lo vemos, ya estamos más como los países europeos, que son afiches, información sobre el candidato. Yo creo que esto es bueno y ya no tenemos el folclore de hace tanto tiempo. ¿Cómo han variado las campañas políticas? ¿Qué es lo mejor para una campaña política? ¿Cuál es tu experiencia? Sé que participaste en la campaña política de Hugo Chávez, por ejemplo, en Venezuela. Sí. Y tienes mucha experiencia en ese sentido. Sí. Bueno, como todas las cosas de la sociedad, de cualquier sociedad, son dialécticas. En consecuencia van variando en función de los tiempos, en función de los avances tecnológicos, en función de la comprensión de las realidades. Por ejemplo, hacer una actividad, una caravana marcha en la época, hace 20 años, era un ejercicio de placer para la gente. Sí. Donde se veían cosas interesantes. Después eso fue degenerando y entonces ya se producían algunas escaramuzas no agradables en términos físicos, hasta muertos había. Sí, señor, es verdad. Hoy en día eso es una actividad que yo la considero sin grandes reproducciones de beneficios, pero que por experiencia, por historia, se hacen casi necesarias, casi obligatorias. Y cuando vemos que un candidato no hace alguna marcha caravana, nos extraña, produce extrañeza, produce interrogantes. En consecuencia, yo creo que no debe haber una campaña sin marcha caravana, porque aunque el resultado de la marcha caravana yo no lo califico de muy alto, la ausencia es peor. Entonces, se hace obligatorio. Hoy en día le hacemos más caso al uso de las llamadas redes sociales que a los contactos físicos.
lo cual no es cierto. No tiene nada de verdad. Es una ilusión intelectualoide pensar que las redes sociales por sí solas pueden hacer el trabajo completo de una motivación, de un acompañamiento, de una convención. No lo logra. Mira, Rafael, yo estoy de acuerdo contigo, porque es que el contacto físico, señores, la mirada personal, ustedes me están viendo ahí en televisión, pero no es lo mismo cuando yo saludo a una persona, lo abrazo, lo siento, me ve, no es lo mismo. Mira, Rafael, hace mucho yo no lo veía, qué bien está. Tú estás como muy gordito y repuesto. Gracias, es que tengo un cuidado especial en mi casa. Yo sí creo que tú tienes un cuidado especial, pero en fin, lo que quiero señalar, amigos, es que el contacto personal, y más para nosotros los caribeños, los dominicanos, es imprescindible. Es imprescindible, pero no hay que quitarle su efectividad a las redes sociales. No. Y de hecho, Rafael, quiero que tú me hables un poco de este marketing digital, que no solamente lo estamos utilizando en la República Dominicana, por ejemplo, Milei, Trump, este tipo de candidatos que son un poco outsider también, porque Trump también fue un outsider de la política. De hecho, Trump comenzó en el Partido Demócrata y después se fue para el Republicano. Bueno, él comenzó realmente, poca gente sabía por dónde era que iba. Exacto. No tenía ubicación política reconocida o conocida. Y Trump, que para mí dio uno de los golpes de efecto más espectaculares que yo conozco en el inicio de una campaña política, ha ido dando demostración de que tiene una asesoría extraordinariamente buena, al margen de él mismo como figura que se deja manillar. Y Trump no es un tan outside, para que estemos claros. ¿Tú crees? Eso fue un trabajo de construcción de imagen. Pero con miras a la política, claro, o con sí, mira empresarial, claro con miras a la política. Sí. Para mí el análisis de los pasos que dio Trump en términos públicos fueron todos concebidos como parte de una estrategia política. ¿Y tú que has trabajado tanto en Por eso yo política? A veces, y no yo, sino lo que hacemos, lo que yo hago, asesoría política, a veces vemos cosas, muchas veces, tal vez muchas veces, que el común ojo no ve. Simplemente no porque uno sea más inteligente ni nada que tenga que ver. No, de la experiencia. De la experiencia, de los tratamientos, esa cosa que tú dices, hey, ¿y por qué? Entonces comienza a analizar y te das cuenta que eso se une con aquello. Y yo te pregunto, en esa misma dirección, Rafael, esas personas que tú dices que quizás sí, que no son tan outsider en el sentido de que sí han querido siempre entrar a la política y han estado muy de cerca con muchos sectores, como es Donald Trump, como es Milei, entonces como es el mismo Bukele, como es cualquiera que quizás no pertenece de hecho a un partido político, pero siempre está enfocado a hacerlo. ¿Te refieres a eso? A eso me refiero. O sea, yo decido, voy a incursionar en la política. Voy a intentar ser senador o presidente de la República. Pero yo no tengo partido político. Yo no tengo una imagen pública conocida como político. Entonces yo tengo que construir una imagen que me vaya acercando de manera paulatina, no bruscamente, para que la gente comience a escuchar conceptos, soluciones, participaciones, enfoques, que me vayan dando espacio a que la gente dice, a ese señor hay que escucharlo, me interesa oírlo, y comienza a sembrar matica hasta que te convierte en un buen conuco. Es decir, tiene que comenzar a sembrar despacio, pero bajo una dirección. No puede ser... Nadie se hace de la noche a la mañana. No, eso no existe. Eso, si existe, son fenómenos. Bukele es un fenómeno, claro que no. A mí hay gente que me ha discutido, no, pero lo que pasa es que Chávez fue un fenómeno, tampoco lo fue. Se hizo una construcción. Tú que conociste el personaje de Chávez, un hombre, la verdad es que denostado y amado por muchos, que provoca unas sensaciones disímiles pero muy profundas.
Y yo creo que, bueno, la verdad es que cuando yo leía los artículos de Chávez, me encantaban. Bueno. Fue un tipo, claro, que tuvo muchos aciertos y muchos desaciertos. Tú que lo conociste, ¿cómo era? Chávez era una figura interesante desde el punto de vista. Chávez eran tres en uno, era como el aceite aquel que se hizo famoso, ¿no? Porque Chávez era una persona con un sentido patriótico muy elevado. Pero yo al mismo tiempo, y lo discutimos 20 veces, con un criterio de confusión muy clara en términos de equivocación. O sea, él quería romper, él creía que había encontrado la palanca aquella, el punto de apoyo que Aquiles no encontró. Y eso es imposible. Él se describía él mismo como mesiánico. O sea, como... No llego a decirte que se describía, pero actuaba. Pero se sentía. Se sentía, era evidente que no había más nadie con la calidad y la capacidad de resolver los problemas como él, pero peor aún, como él creía. Yo recuerdo una vez que él tenía un viaje a Europa y ese viaje tenía que ver con el tema de la finanza. Y yo le dije, pero en vez de irte de Francia a tal sitio que él quería ir, yo le dije, vete a este, porque esa gente son ellos, tú no puedes vencer ese poder. Desde afuera, si tú lo quieres vencer, tienes que entrar para conocer las entrañas y entonces comenzar a hacer cosas ahí. Y la respuesta no es publicable porque estábamos él y yo solos, pero hizo como él quiso. Y la verdad que esa es una de las razones por las que ahí estamos viendo una imagen, la persona del bigote, era el coronel Lagonel, que era el jefe de seguridad civil de Hugo Chávez. En la campaña fue el jefe de seguridad completo. Esa persona que está ahí a su izquierda, el que está atrás, un nuevo para la época. De modo que Chávez, yo creo que fue un sincero confundido. Y tú sabes que ese es el peligro de estos líderes que se creen mesiánicos, porque creen que solo ellos tienen la razón y solo ellos pueden hacerlo bien. Es indiscutible el carisma de Chávez, puesto que miren dónde llegó, es indiscutible. Pero no sé qué es mejor. Si estas personas tan carismáticas y que tienen aciertos y desaciertos como todos, pero el ingrediente de creerse que son irreemplazables es muy peligroso. Yo creo que en él primó eso, porque hasta confundió su lucha con la divinidad. Yo llego hasta ahí, porque él decía, en privado obviamente, lo único que este desgraciado no ha logrado conmigo es hacerme descansar, porque él y yo peleábamos casi diario por el tema de descanso. O sea, un animal del trabajo. Yo no conocía otra gente que trabajara más que Hugo Chávez. Y entonces teníamos pleito. Claro, porque el cuerpo se desgasta. Había momentos, yo recuerdo un día que yo le digo, hermano, se me olvidó algo que es trascendental, tenemos que irnos. Pero dime qué, digo, no, vámonos. Y lo obligué a donde estábamos, a que nos fuéramos para la oficina. Nosotros teníamos una oficina que la compartíamos él y yo. O sea, él tenía su despacho y yo mi despacho. Y dos secretarias, la de él y la mía afuera. Ahí no había más nadie. Y la oficina de él obviamente era la más grande. Claro. Tenía baño privado y un sofá, una cosa, ¿no? Y entonces, cuando entramos a la oficina corriendo, me dice, ¿qué es lo que pasa? Le digo, ven acá. Y entro con él al baño. Y le digo, mírate, ¿qué pasa? Digo, ¿tú no ves que tú tienes como 100 años de edad? Tú vas para la televisión esta noche. ¿Cómo tú vas a ir con esa cara para la televisión? ¡Wow! Es verdad, digo. 45 minutos en ese sillón, con la luz apagada, porque si no eres un candidato derrotado. Claro. Perdón, se tiró al sillón. En la oficina de él tenía un switch de eso que tú bajas la luz. Y yo la gradúo para que quede medio en penumbra. Salgo, llamo a Alejandro, que era el que le tocaba seguridad. Digo, ponte ahí. En 1 hora ahí no puede entrar ni tú. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. Como a la media hora yo voy a entrar
Y Alejandro intenta impedirme. Le digo, no, pero la orden de la di yo la puedo quitar. Y cuando entro, tú sabes lo que estaba pasando. Estaba en el escritorio, trabajando sin luz para que yo creyera. Es decir, era un tipo que se creía por encima de sí mismo. Yo te voy a contratar a ti para que me ayude en esa parte, porque yo soy mala en eso. Yo no descanso tampoco. Yo le ponía en la agenda cuando... Descanso. No, eso no se puede poner porque los fieles, los seguidores, no asumen que su líder necesita descansar. O sea, para ellos, él tiene que estar 24 horas, desde el punto de vista psicológico. Entonces yo lo que le ponía era encuentro privado. Y dice privado, no me pregunte qué es. Que con él mismo. Era con él mismo, ¿entiendes? Entonces eso es lo que, como le ponía una raya arriba y le ponía otra cosa. Eso era, mira esa imagen, mira esa persona que está a la izquierda de Chávez. Esa persona que está a la izquierda de Chávez. O Maduro. No, ese está a la derecha. Ah, el que está a la izquierda. Yo digo a la izquierda de Chávez. La persona que está a la izquierda de Chávez es dominicano. Ajá, ¿quién es? Nació en San Francisco de Macorís. Ajá. Fue el primer director de... No me recuerdo ahora cómo es. Ajá, ¿y cuál era? Él es hijo de italiano. Sí. De esa corriente... ¿Cómo se llama eso? Colonia italiana que trajo Trujillo aquella vez. Se radicaron en San Francisco de Macorís y ahí nació él. Wow. Esa familia se dio cuenta cuál era el jueguito de Trujillo y pidió permiso para ir a Venezuela y se quedaron. Y entonces él siempre me decía, necesito bañarme en el Jaya otra vez. Ay, qué bello. Y hablé con 2 o 3 personas, entre ellos el último fue con Hugo Tolentino, para que le hicieran un reconocimiento, le entregaran una cosa. No le importó. Entonces él estaba involucrado en el gobierno allá. Él fue hasta mi conocimiento. Si Chávez tenía 5 personas en las que creía ciega, ese era uno. ¿Y cuándo aparece Maduro en la escena? Maduro aparece... Maduro era un sindicalista del transporte del metro de ¿Por qué Caracas. Que dice que él era pitcher de guagua? ¿Él era? Pitcher de guagua. No, dice. él era el conductor. Él era más que el pitcher. Él era el que manejaba. Sí. Él manejaba un autobús, pero bueno. Sí. Pero era un tipo muy activo en la política de izquierda en su juventud. Pero sin grandes descollos. De hecho, en el proyecto Hugo Chávez, en el 98, Maduro no tenía ningún número. La gente me dice, pero él estaba en el número 3, en el 5, no, ni en el 100, no estaba. Simplemente no estaba, no era parte de ninguna estructura de importancia. Era una figura que andaba por ahí, que era chavista, que en una ocasión incluso llegó ahí a la viñeta y me mandó a decir que por favor lo autorizara para ir a entrar a conocerla. Y lamentablemente yo no pude hacerlo porque habían unas condiciones internas que no me favorecían. Y no era conveniente que él entrara precisamente porque ¿quién era Maduro? Uno podía darme el lujo de autorizar que hicieran turismo interno. En la viñeta era la casa donde además estaba la oficina, la residencia de Hugo Chávez. O sea, Chávez vivía ahí. Ahí teníamos la oficina de trabajo para ese periodo de transición. Y entonces, posteriormente, Maduro sale, discute la posibilidad de dirigir el sindicato de trabajadores más grande que había allá. No lo logró, pero sí salió como diputado. Y en esa Cámara de Diputados, que ya era unicameral, una señora era la presidenta de la Asamblea, que se llama Cilia Flores. Sí. Cilia Flores, casada entonces, se divorcia y se establece una relación con Maduro como diputado. Y entonces... ahí es que ellos se unen. Él... si fuera un dominicano diferente a mí, dijera su crecimiento es por problemas de falda. Sí. Influyó. Bueno, porque cuando en un momento dado en que Chávez llama a Cilia, con quien había muy estrecha relación, porque ella había sido su primer abogado cuando él estaba preso. Sí. Y le dice, tiene que renunciar a la posición porque te necesito como procuradora.
Y ella le dice, bueno, ordene. Y dice, sí, pero ¿a quién ponemos? Y entonces es que va Maduro. Entonces, Cilia recomienda a quien ya se decía que era su novio. Sí. Lo recomienda como... Sí, o sea que sí, definitivamente, eso fue lo que le abrió las puertas. Sin duda alguna. Sí. Entonces, Cilia pasa a ser designada Procuradora General de la República y a Maduro ¡Wow! dio ¿Un salto? sorpresa nacional, porque de dónde salió. O sea, sabíamos mucha gente quién era, pero públicamente muy poco. Y entonces sale como presidente de la Asamblea. En ese cargo, el contacto con el presidente es prácticamente diario, por la importancia que tiene. Y él logró hacer una muy buena química con Chávez. Muy buena química. O sea que el primer salto fue a ver si, primero Diputado. primero jefe de los sindicalistas, después diputado y después jefe de los diputados. El sindicalista lo perdió. Él no llegó, eso fue director del sindicato de... Bueno, director, pero metro, fue director. Del metro. Del metro. Ahora, la federación, no recuerdo el nombre. Eso nunca lo presidió. Nunca lo consiguió, la perdió. Sí. Después de eso, entonces él sale siendo diputado. Después de diputado, amigo de Cilia, y después de amigo de Cilia, presidente de la Asamblea Nacional. Y de ahí salta a la Cancillería. ¡Wow! Y de la Cancillería a la Vicepresidencia de la República. O sea, fue ascendiente totalmente. No tuvo bajadas. No, porque viene, además, apoyado muy, muy estrechamente. Mira, Cilia ahí es la que se nota que le lleva un par de meses de edad. Sí. Él es apoyado por los cubanos, porque él estudió en Cuba, siendo jovencito, y entonces eso quedan unos... Pero ya había mucha relación entre Chávez y los cubanos. Siempre tuvieron... No. Chávez nunca rompió la relación con los cubanos. Al contrario, Chávez no, yo me atrevo a decirte que yo obligué a una pausa a la relación, porque yo entendía que me hacía daño en la campaña, porque la oposición de Chávez estaba usando un video donde Chávez había ido a Cuba, había dado un discurso y andaba con Fidel, y Fidel lo tenía como... Sí, yo me acuerdo que se utilizó, la oposición lo utilizó. La oposición lo utilizó y la revolución nos va a hacer daño y nos va a convertir en una Cuba, y andaban por ahí. Y entonces yo le dije, mire hermano, tenemos que hacer una pausa al uso de las relaciones cubanas, por lo menos dame un mes. Y vamos a producir unos comerciales. Y por ahí andan los comerciales que yo hice para resolver esa situación. O sea, la palabra revolución, yo la convertí en positiva, si cabe la expresión. O sea, él sale de donde él dice, revolución es darle educación a mi nación. Vamos a hacer la revolución por la educación. Revolución es darle salud a mi pueblo que se muere por falta de medicamentos. Vamos a hacer la revolución de los medicamentos. Hice como muy buena campaña. Educación, salud. Se acabó usar la palabra revolución como negativa. Entonces, llegó la victoria y ya las cosas fueron diferentes. ¿De qué año estamos hablando? 98. 98. Sí, fue hace un par de meses ya. Sí. El 6 de diciembre del 98 ganó Chávez la presidencia. Wow, pero entonces tú estuviste con él desde el primer momento. No, yo dirigí la campaña de Chávez a partir de junio del 98. Pero bien temprano. 6 meses y bien algo. Temprano. En ese momento él perdía por 3 puntos. Muy temprano. Él tenía por 4, él tenía 33 en la encuesta y el competidor tenía 37. ¿A qué tú atribuyes el triunfo de Chávez? ¿Que fue por cuánto? Fue bastante amplio. 56.2. Entonces, después que viene el golpe. No, bueno, sí, claro. O sea, Chávez gana en el 98, el 6 de diciembre, gana con un 56.2. Yo le había preparado unas estrategias alrededor de 6 meses antes, a donde yo le decía que si él hacía eso, él ganaba con un 56%. Está por escrito eso.
y ganó con 56.2. Después de eso viene la constituyente, un año después, donde él barre. Y Chávez llegó a tener un 72% de aprobación. Esa persona que está ahí a la izquierda de Chávez, sonriéndose casi en demasía, aplaudiendo, se llama Maripili Hernández. Era una de mis asistentes en la campaña. Nombre muy dominicano. Todavía somos muy amigos. Nos decimos novios. Se supone que ella fue novia mía y yo de ella, pero es un chiste nada más. No es cierto. Fue algo que ocurrió. El que está tapado con los micrófonos es José Vicente Rangel, que fue el primer canciller. Que él lo mencionaba todo el tiempo. Sí, fue un intelectual de lo más sólido de Venezuela. Fue canciller, fue vicepresidente, fue ministro de las Fuerzas Armadas. La de los lentes no estoy claro quién es al lado de Maripili, pero ni los niños. Bueno, creo que este Raulito, sí. Bueno. Interesantísima esta conversación. Vámonos a la pausa y volvemos con más con Rafael Céspedes, que como ustedes ven, nunca se sabe. En los programas son así, me encanta que sean así. Que uno comienza hablando de una cosa y termina hablando de otra totalmente distinta, porque son historias tan interesantes que nos resulta fascinante conocerlas de viva voz, en este caso de Rafael Céspedes, que fue, como vemos, mano derecha de Chávez en su momento. Amigos, compartimos este programa con Rafael Céspedes, un estudioso de la política, un constructor de campañas publicitarias que se enfocadas a posicionar a esos candidatos que nos van a representar, porque a veces se nos olvida que los candidatos electos lo que hacen es que nos representan. Y para representarnos también tienen que imponer el orden y, bueno, el mando. Con Rafael es bien interesante hablar porque a mí me gustan mucho dos cosas, y es analizar cosas que pasaron y hacer pues proyecciones de lo que puede pasar, pero también escuchar vivencias. Las vivencias, bueno, yo creo que eso somos vivencias todo el tiempo. Y yo que soy melancólica y me gusta mucho repasar el pasado porque nos da así una fotografía de lo que podría ser el futuro. Y también con eso, analizándolo, podemos, bueno, pues mejorarlo un poco. Y nosotros hemos invitado a Rafael para hablar de las campañas políticas actuales en la República Dominicana, pero yo creo que ese se va a quedar para la próxima vez que él venga, y vamos a seguir hablando un poco de esas campañas que él ha participado, y también, por ejemplo, la de Venezuela, también él ha participado aquí. Y también comparándolas un poco con lo que está pasando. Bueno, hemos hablado de dos candidatos que ganaron la presidencia en Milei en Argentina y en Salvador Bukele. Podemos hablar de Petro también, por ejemplo, en Colombia, que es una persona que es tan diametral a todo lo que había sido en Colombia, y sin embargo fue aclamado por los colombianos. Tienen y tenían unas expectativas muy, bueno, esperanzadoras en cuanto a lo que podría hacer. Pero sigamos hablando un poco más de Venezuela, porque hablábamos de Maduro, de cómo llega Maduro. Tú me venías haciendo el recuento histórico de cómo se convierte en el hombre de confianza de Chávez y cómo después es designado para este cargo. Sí, bueno, la designación es por propuesta de parte de Hugo Chávez. O sea, Hugo Chávez llegó un momento en que desgraciadamente le anuncian que las posibilidades de vida de él son muy limitadas ya. Según mis informaciones privadas, hablaron de 3 meses. Pero duró mucho más, ¿verdad? No mucho más. No mucho más. Se anunció mucho después. Pero una pregunta, cuando él se le detecta la enfermedad, ¿cuánto duró después de eso? Como 5 meses. Wow, pero fue bien rápido. Sí, porque Chávez creía que estaba por encima del bien y el mal, ya lo decíamos antes. Sí. O sea, me tengo un dolorcito ahí, pero un dolor no me va a parar a mí. Sí. Me puede parar otra cosa, pero un dolor a mí no me para. ¿Lo llegó a decir, a verbalizar, que tú lo escucharas? ¿Perdón? ¿Lo llegó a decir delante de ti?
Pero era lo la demostraba. actitud, era la actitud. Te puedo poner otro ejemplo. En una ocasión, Francisco Arias Cárdenas, que era una de las gente más cercana de él, por alguna razón íbamos a visitar a donde estaba este señor, que después fue gobernador, era candidato entonces. Y Arias Cárdenas, que era militar también, había descubierto que había un posible complot contra Chávez en una visita que íbamos a hacer a ese lugar. Y lo llamó, le dijo, no salga, que voy para allá esta noche. Y se fue de noche, incluso a riesgo, porque eran más de 2 horas de vuelo o a medianoche. Y lo recibimos, recuerdo, en una casa de un amigo. Y Arias Cárdenas dijo, se habla de que hay un complot mañana contra ti. Yo creo que no debe ir. Y la respuesta de Chávez fue, dile a los complotenses, a los que están complotando, que lo dejen para después, pero yo voy para allá. Es decir, él no le hacía caso a la posibilidad de que lo mataran o que una enfermedad lo paralizara. O sea, su esquema mental le decía a él que él estaba por encima del bien y el mal, que es una expresión muy popular. Yo creo que eso fue parte de su muerte, en el sentido de que no se atendió adecuadamente y sobre todo oportunamente, porque el inicio eso pudo haberse resuelto de manera más simple, pero él entendía que no. Chávez Chávez entonces se mete, le descubren la situación, según mi información, lo descubren en Argentina. En Argentina él vuela a Cuba y en Cuba se crea un equipo de trabajo y si tú recuerdas, los enlaces de viaje no eran ni siquiera de 4 personas, era su familia íntima, entiéndase, las 3 hijas, el varón fue muy poco, Hugo, y Nicolás Maduro desde el punto de vista político. Pues Nicolás sí siempre lo acompañó. Siempre estuvo ahí yendo y viniendo, yendo y viniendo. O sea que después que ya él logra la Cancillería, ¿en qué año logra la Cancillería? Después de la Cancillería, él logra que lo nombren vicepresidente. ¿Y en qué año fue que logró más o menos la Cancillería? No lo recuerdo por año, pero sí, fue unos 8 o 10 años antes. O sea, fue el canciller más viejo en duración. Bueno, de hecho, la joven que yo te enseñé, Maripili, que anda por ahí todavía molestando, como yo le digo, es mi hermana, yo la quiero mucho. Y fue vicecanciller con Nicolás Maduro, de canciller. Nicolás Maduro es una persona con muchas limitaciones intelectuales y lo demuestra cada vez que ¿y cómo fue que llegó a presidente? Eso es lo que yo no entiendo. Porque no se eligió por capacidad, sino por relación. O sea, por yo estoy convencido, yo tengo una Chávez. teoría muy personal. No tiene nada que ver con información, sino que yo conozco a Nicolás Maduro perfectamente bien, y él a mí, y yo conocí más que mucha gente, por no decir que todo el mundo, a Hugo Chávez, porque lo traté por 2 años y pico. Creo que ayudé a que fuera presidente, y etcétera, etcétera. Entonces conocía su estructura mental. Chávez, cuando le dan la noticia de que lo que queda es poco tiempo, yo pienso que él hace un viaje de un día para otro de Cuba a Venezuela. Y en ese viaje él hace 2 cosas. 1, nombra un nuevo ministro de la Defensa. 2, hace una rueda de prensa y anuncia que esta persona que está aquí se llama Diosdado Cabello. Sí. Y este que está aquí, que se llama Nicolás Maduro. Observa las posiciones. Él tiene a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello a su derecha. Nadie dice, mi mano izquierda es fulano. ¿Qué dice la gente? Mi mano derecha. Okay. Entonces, o sea que Diosdado era más importante quizás en ese momento. No, tenía un valor trascendental en ese momento por lo que iba a decir. Y es que este es mi sucesor. sucesor. Diosdado fue que lo anunció.
No, lo anuncia Chávez, pero con estas dos figuras aquí. Él no necesitaba a Diosdado para anunciar eso, porque... Sí. Pero Diosdado, él sabía que manejaba parte del estamento militar, que Nicolás no lo tiene, o no lo tenía. Que Nicolás sí viene, Diosdado sí viene del área militar, porque fue oficial. Pero Chávez también fue oficial. Coronel. Sí. Pero Nicolás no. Ah, no, Nicolás. Pero él no está claro. haciendo un anuncio cualquiera, amiga. Él no está diciendo, estoy nombrando... Tenía que tener el respaldo de los militares. Claro que sí. Sí, Y le está diciendo a los militares Claro. que él estaba de acuerdo, Sí. que él es parte del entramado, que él es parte de lo que apoya la decisión, sin haberlo mencionado, pero se lo pone a su mano derecha. La lógica dice que él debió sentar a Nicolás a la derecha y a Diosdado a la izquierda. Pero los militares entienden muy bien ese lenguaje. Sí. Y eso no es casualidad. Aquí es que a veces inventamos. Y, siéntate, hay una silla vacía, cógela. No. Es que lo que decimos con las imágenes a veces es más importante que lo que decimos verbalmente. Entonces, Nicolás es anunciado ahí y yo tengo la teoría siguiente. Chávez llegó de Cuba a complacer a los cubanos. Porque los cubanos tenían que decirle, asumo yo, Sí. ¿a quién nos va a dejar ahí? Tenía que dejar a Diosdado, que era, y yo no sé si lo sigue siendo, anticubano, políticamente hablando. O a Nicolás, que es un hijo político de los cubanos, desde muchacho. ¿A quién van a pedir los cubanos? A Nicolás Maduro. Lógico. Entonces Chávez fue a Venezuela, antes de morir, cambia el ministro de Defensa, le pone una agente de Diosdado y nombra a su sucesor complaciendo a los cubanos. Entonces, ¿tú crees que es cierto lo que se decía en los corrillos políticos de que Cuba gobernaba Venezuela? Gobernaba. Decían así. Yo no O sea, que lo que decían era que, en otras palabras, que Chávez se llevaba muchísimo de Cuba. No, se llevaba en todo de Cuba. Por eso. O sea, el término, yo pienso que no hay que conjugarlo en pasado. Gobernaba. Gobierna. Gobierna, todavía es evidente lo que pasa allí. Yo conozco una historia real de un militar venezolano, un hermano mío, que yo culpo al gobierno actual de su muerte, que fue ministro de la Defensa de Chávez. Y Chávez le dijo, para allá va fulano de tal, que te va a dar unas instrucciones. Ese fulano de tal era un coronel cubano. Y él le dijo, no lo mande, que lo mande lo meto preso. Wow. Entonces la situación es que Chávez le dice, pero que tú no estás entendiendo, ¿no? Que no entiendes eres tú, le decía el general. Porque a mí ningún cubano puede ir a mi despacho a darme orden. Y si lo manda, lo voy a meter preso. Y lo voy a hacer saber. Así que no lo mande. Pues eran dos gente de mucha confianza que al final terminaron siendo enemigos. Bueno, estoy hablando de Raúl Isaías Badoel, desgraciadamente muerto. Ese señor, el que está ahí, José Vicente Rangel, que era una persona de mucha cercanía con el presidente. Aquella anécdota que te dice del día que me lo llevé de una reunión para acostarlo, era en la casa de él que estaba, en la casa de José Vicente, discutiendo unos temas políticos. Fue muy amigo mío, él murió hace algunos años. Seguimos con Cuba. Entonces, ¿tú crees que definitivamente... ¿Y cómo? Y ahora, tú dices que todavía gobierna, pero ¿quién gobierna en Cuba ahora mismo? Porque ya ahí toda esa élite comunista se murió. ¿Seguro? No. Te pregunto. Bueno, pero yo lo quitaré la palabra comunista y lo dejo como cubano. Sí. No necesariamente tienen que ser comunistas. Su actitud es de comunista, aunque no sean comunistas. Y yo estoy creyéndome todavía que en Venezuela se dirige a partir de lo que dicen los cubanos. Y ahora últimamente más que cubanos. También yo pienso que hay otras nacionalidades influyendo de manera indirecta, porque según la información que yo tengo, los grandes anillos de seguridad de Nicolás, si hay dos venezolanos, son muchos. ¿Y de dónde son?
Cubano y del Oriente. Eso Del es lo que Oriente, se dice. refiriéndome a quién. Refiriéndote ¿A qué países? a algunos ¿A Irán? árabes, por ahí. Por ahí anda la cosa. Ese es Sí, hay una conexión fuerte entre los cubanos y Irán ahora mismo. claro que sí. Sí. Y si tú, más cosas que se pueden profundizar es qué pasa, qué buscan unos iraníes en Ciudad Bolívar. Ahí hay uranio para que tenga Wow, sí. que sepa sí, lo que. O sea, sí. Ciudad Bolívar es conocida como una de las ciudades, uno de los estados de más proyección turística. Pero ahí es donde más oro hay. Y no lo Y explota hay el uranio. gobierno. Wow. Y ahí quién lo se explota? dice que hay uranio. ¿Y quién explota el Y hay oro? dos aeropuertos, uno de ellos público y otro no tan público. ¿De quiénes son los inversionistas? No, bueno, no se sabe. Yo creo que tú especula, sabes. pero Yo creo que tú nada sabes. más. Señores, nosotros tenemos aquí un camarógrafo muy querido que se llama Ariel. Pero nosotros grabamos este programa el día antes. Entonces, a las 11:30, él se va y come. Porque él dice que hay que comer. Eso es como tú le decías a Hugo Chávez, que hay que... Entonces viene otro camarógrafo querido, que es Twingo, y lo sustituye. Eso es un comercial para nuestros camarógrafos, que somos personas queridísimas aquí. Él dice que a las 11:30 ya le tiemblan las rodillas, porque él se desayuna muy temprano. Bueno, la verdad que Rafael Céspedes tiene unas vivencias interesantísimas. En este caso, de toda esa época de Hugo Chávez y después de Maduro. Y entonces, ¿tú no te seguiste relacionando con Maduro? No. No, yo antes había roto ya con Las Chávez. relaciones o sea, con Chávez. ¿Por qué? ¿Por qué, Rafael? Bueno, yo defiendo mucho mi profesión en el sentido de que la protejo. Pues yo vivo de mi profesión, yo soy asesor político y trabajo en Venezuela, todavía trabajo. De hecho, ayer me llegó alguien que quiere hablar conmigo, que quiere aspirar a una posición. Y yo tengo varios años trabajando en Venezuela desde el 98. A partir de 2002 dejé de trabajar para Hugo Chávez. Y entonces comenzaron a llamarme de la oposición y simplemente le trabajo a la oposición. Al chavismo le he hecho trabajos posteriores, pero a un sector del chavismo en particular, porque hay una relación afectiva allí que me obliga casi a no negarme. No, y además el hacedor de campañas políticas no tiene que ser de la campaña que realiza. No, pero para es nada. un profesional independiente. Para nada. Es un trabajo técnico. Si yo creo en él, y a mí me convence, como en un momento dado pasó con Chávez, yo creo que es mejor, porque el corazón funciona más afectivamente, por lo tanto más efectivamente, ¿no? Pero yo no tengo por qué ser del PRM para hacer el trabajo del PRM. Claro. Yo no tengo que ser de la Fuerza del Pueblo para hacer el Claro. trabajo de la Fuerza del Pueblo. No, eso no liga una cosa con la otra. Ahora, lo que pasó allí es que había una situación muy complicada desde el punto de vista psicológico, y de intereses. Por ejemplo, República Dominicana cabe 6, 8, 10 veces Es lo que es Venezuela. en lo que es Venezuela. O sea, nosotros somos... Una islita. Un Una- pedacito. Media isla. Entonces, no era bien aceptado, no era bien comprendido que un dominicanito, que era como me decían privado por allá, Sí. fuera a dirigir la O campaña. sea, era de Hugo Chávez. O sea, eso provocaste celos. Nunca agradó, nunca fue bien recibido. ¿Y cómo lo conociste? ¿Cómo conociste a Hugo Chávez? Hugo Chávez me visitó a mi casa aquí en República Dominicana. Fue a ver una reunión en mi casa y ahí nos conocimos. Aunque mi inserso en la campaña no tuvo nada que ver con eso inicialmente. Fue por otras razones que pudiéramos explicarla más adelante. Pero nos conocimos en mi casa. O sea, esa es la realidad. Cuando la gente me pregunta cómo yo llegué donde Chávez, y la respuesta es no, cómo Chávez llegó donde mí, porque fue el inverso. Él fue el que fue a mi casa. ¿No? Entonces, bueno, de ahí que cuando yo voy a dirigir la campaña, un dominicanito. Y entonces comenzamos a hacer cosas, comenzamos a tener resultados positivos, y entonces el dominicanito se convirtió en una mano algo que derecha. en un momento dado Chávez fue
tuvo que hacer una reunión. Recuerdo que fue en mi oficina y él mostró un papel, eran 3 hojas, 8.5 por 13, recuerdo. Y él dijo, esto fue lo que hizo Céspedes. Esta es la estrategia que yo estoy siguiendo. Con esta estrategia yo voy a perder o voy a ganar. El que no esté de acuerdo con ello puede pararse y irse. Wow. Porque llegó a ese nivel. Y bueno, gracias a Dios fue exitosa y todo salió bien, pero ya yo no era tan necesario, entre comillas. Claro, y ya había comenzaron ganado. los intereses, perdón, a moverse. Yo tengo un temperamento especial, si se quiere. Para mí el dinero es un mal necesario. A mí no me importa mucho el dinero. Por eso no soy rico, tal vez. Pero la verdad es que yo no cambio principio por principado. Es una expresión y una norma de vida mía. Yo no cambio nada. Además de que yo dependo de Cristo, no de hombre. Y en consecuencia no tengo... Desde esa época tenías esa fe Sí, religiosa. total. Yo tengo el beneficio de la bendición cristiana hace casi 30 años, 20 y pico de años. Y yo no actúo en función de vida si creo que puedo estar ofendiendo a Cristo. Jamás lo voy a hacer. Si lo he hecho es porque me equivoqué, no porque lo consideré. Entonces, yo actúo en función de eso. Yo le dejo a... Chávez llegó un día a decirme a mí lo siguiente. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú quieres? Pídeme lo que sea. Y yo le dije, yo tengo a Cristo, ¿qué más que tú? Yo no te necesito. ¿No le gustaría eso? Eso se lo dije yo en su cara, en su casa. Porque yo creo en eso. Yo no lo decía solo porque eso es la verdad, sino porque yo sabía que había un dominicano que había ido allá a decirle una serie de mentiras mías. Y yo le dije, y lo otro que sí quiero que sepa es que yo soy un hombre honesto. Yo no soy el que te dibujó fulano de tal. Wow. Yo no soy ese. Yo soy Wow. otro. Y si me vuelve a ofrecer, no te vuelvo a hablar. O sea que rompiste ahí. No, ahí me pidió unas ayudas, la di. Pero eso rompió porque La él relación. necesitaba a alguien que dependiera de él en varias áreas. Y yo hay un área que yo no la cedo a nadie, por dinero ni por posición, que es mi dependencia de Cristo. Yo eso no lo negocio. Tú quieres mi servicio, sí, pero no, eso no entra ahí. Ni mi dignidad tampoco. No está incluido. Entonces, como eso pasó, yo necesito mantener una familia, o por lo menos ayudar, porque mi mujer también produce, a ser parte de la producción de mi casa, y yo necesitaba trabajar. Comenzaron a llamarme de la oposición y a ofrecerme cosas que si yo las digo en público me van a creer mentiroso. Un trabajo que vale 10.000 pesos y me da 60.000, te lo hago. Toma. Cosas así, entonces Sí, bueno. sí, claro. En Venezuela yo ganaba 3 millones de pesos mensuales Wow. en un momento determinado. Wow. O sea, mi producción llegaba hasta ahí. Porque creían en mí. Pero yo hice, en ese momento había hecho 29 campañas y tenía 28 ganadas. Entonces no era de gratis, con el perdón de lo que pueda padecer y modestia. Sí. No, es que los resultados llamaban la atención. De gente como el papá de Chávez, que 2 meses y medio antes perdía por 23 puntos. Y yo hice que ganara. En 2 Pero el meses y papá de medio. Chávez, ¿qué puesto alcanzó? A gobernador por Wow. Barinas, antes de Chávez. Uf. Y aún así ganamos. Un Alexis Navarro en Margarita tiene 28 en la encuesta y el competidor 62. Y 3 meses después Alexis gana. O sea, logramos hacer cosas como esa. Y eso me fue Claro, dando eso nombre. gana y eso cuenta. Rafael, volvamos a un escenario más universal sobre las campañas políticas. Y hablemos sobre el cambio de las campañas de caravanas, de las campañas cara a cara, de las campañas más proselitistas en el sentido de mítines y todo esto. Y vámonos a las campañas en redes, a las campañas de otro tipo en el mundo. Ahora,
¿Qué papel tuvieron estas campañas, por ejemplo, con el pasado triunfo de Trump? Vayámonos a estos que, como tú dices, que no son tan outsiders, pero sí no pertenecían a un partido político específico. En los últimos, vamos a ver, ¿cuáles han ganado que no pertenecían a partidos políticos específicos? El primero fue Trump. Bueno, Chávez fue el primero. Chávez fue el primero, de hecho. Bueno, déjame decirte. El tema de Chávez es que Chávez fue manejado por un dominicanito, como decíamos. Sí. Porque posterior a eso viene también el fenómeno Obama. Sí. No lo olvides. Mira, aquí, ese panorama que está ahí. Esa es la familia casi completa de Chávez. El que él está agarrando en su izquierda es su padre, don Hugo de los Reyes. Yo dirigí la campaña de gobernador de ese señor. La que está a su derecha es su madre. Los que están detrás, el que tiene lente a su izquierda, se llama Adán Chávez. Es mayor que Chávez de edad. Y es el creador de Chávez en términos políticos, porque ese sí es practicante del área comunista. Y los otros dos son dos hermanos. Falta un hermano ahí, que era de hecho el mejor amigo mío de allá, que se llama Argenis Chávez. El que está atrás de la mamá es el más chiquito y el otro, yo no lo traté con profundidad, ninguno de los dos de atrás. Eso fue post-victoria, que se dio una reunión muy particular. Fíjate que Chávez siempre usó una ropa muy representativa, muy característica del mismo. Bueno, déjame decirte que cuando él gana, las 3 primeras chacabanas que él usó, rojas, las hizo aquí Hipólito. Sí. Sí, Wow. fueron dominicanas. Yo se las regalé. Bueno, volvíamos. Nos quedan, te hago el anuncio que nos quedan 3 minutos, así que vamos a acabar con Venezuela. El resumen y lo otro de lo dejamos esto para la es que próxima. las redes sociales han sido una explosión tan importante y con tanta contundencia que la gente ha confundido las redes sociales como una metodología, y las redes sociales no son más que una vía de comunicación. Las redes sociales hoy son lo que en un momento dado fue la televisión a color. Es verdad. Cuando nació la radio fue un boom. Entonces, hemos ido creciendo en el uso de las redes sociales y eso ha obligado a que las redes sociales sean un medio obligatorio, porque hoy en día el 80 y tanto % de la gente tiene cómo accesar las redes sociales. Pero eso no significa leerte en las redes sociales, leerme en las redes sociales, no significa que estás de acuerdo conmigo. Ahora, es un medio de comunicación, un medio de transmitir mensajes. Es un medio más. Es un medio más con algunas características especiales. ¿Cuál? La rapidez. Tú ahorita este programa lo subes a YouTube y en 10 minutos lo sabe el mundo. Esa es la diferencia. Ahora, el que te lee, que tú no necesariamente sabes quién es en persona, tú puedes hablar de que tú sabes quiénes te leen, no, tú sabes cuántos te leen. Ahora, la característica del lector, tú no la dominas de manera precisa. Entonces, tú pudieras estar mandando un mensaje que yo lo lea, pero yo no lo entienda. Claro. Aunque te leí. Claro. Entonces, hay que tener cuidado con creerse que las redes sociales son suficientes en una campaña política. No lo son. Y además hay que dirigirlas y hay que orquestarlas. Tienen que ser parte de esa hablarme orquesta. de una estrategia comunicacional. Claro, completa. Completa. Y de eso vamos a hablar la semana próxima. Con mucho gusto. Muchas gracias a Rafael Céspedes por estar aquí, bueno, contándonos todas estas vivencias tan interesantes y que yo creo que eso es un tema que le interesa al mundo entero, desde Oriente a Occidente. Así que seguiremos con Rafael. Muchas gracias por estar aquí compartiendo. Ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.